Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59. Bienvenidos a una nueva emisión de Señor Nova, acá por Canal 22, nuevamente sin su habitual conductor Mario Casalongue. Nuevamente me toca reemplazarlo a mí, se ve que últimamente no está teniendo ganas de venir a conducir el programa que produce él mismo y me toca estar en su lugar, así que primero le agradezco la oportunidad que me da de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Como saben, es habitual en este espacio hablar un poquito de política, eso de lo que vamos a hablar, y uno de los temas principalmente que vamos a tocar es de lo que se viene tratando en los últimos días, en las últimas semanas, y quizás también se viene hablando desde principio de año, que es el paquete de reformas que tiene pensado Mauricio Macri para dentro de poquito, dentro de unos días. Se ve que se va estirando un poquito la aprobación y el tratamiento en el Congreso Nacional, pero la idea del presidente es aprobarla cuanto antes. Para hablar de esto, tenemos a un invitado que es Jorge Castro, secretario gremial de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a este espacio de Señor Nova. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Y nos acompaña también Claudio Sosa, periodista de Agencia Nova, que siempre que ante la ausencia de Mario Casalongue me toca reemplazarlo, él me hace la segunda porque yo solo no puedo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Julián? ¿Todo bien? Bárbaro. Contento ¿Bien? de estar acá. Sí. Bueno, me alegro. Gracias por acompañarme porque estar acá parado es un poquito difícil. Vos conocés también cómo es este ambiente, así que... Bueno, después vemos si en algún momento yo te tengo que dar una mano a vos. Dale, rotaciones. Dale, vamos viendo. Pero bueno, después dialogamos entre nosotros otras cosas pertenecientes a nuestra vida, porque lo tenemos a Jorge acá con nosotros. Bueno, Jorge, tu caso particular por el que vamos a empezar a hablar no tiene tanto que ver quizás con el paquete de reformas que tiene pensado Mauricio Macri, pero sí con el ataque que tiene constantemente hacia el sindicalismo. Para aquel que no lo conoce, contale cómo es tu situación y tu situación de despido en la empresa telefónica. Bueno, en la realidad no tiene que ver, yo digo que para mí algo tiene que ver, ¿no? Porque mayormente las empresas multinacionales, las transnacionales, cuando se animan a hacer este tipo de despidos arbitrarios, como fue el caso mío, que yo represento una organización sindical, que es la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones, UETEL, fue uno de los gremios que más ha combatido, digamos, en la era también del kirchnerismo, como también con el macrismo. Fuimos quienes salimos a pelear cada vez que teníamos despidos, quienes hemos peleado también por el tema, sobre todo los terciarizados, que yo siempre dije que son los que menos tienen y los que más dificultades tienen a la hora de desempeñarse en sus tareas. Y bueno, nosotros hemos reincorporado en lo que es en mi gestión en 8 años como secretario general de nuestra organización, más de 700 trabajadores que fueron despedidos en diferentes conflictos. Muchos de esos conflictos fueron emblemáticos acá en la capital federal, muy mediáticos también a través de los medios nacionales. También hemos tenido problemas también con patotas sindicales, como fue en su momento con el Pata Medina en la Ciudad de La Plata. Bueno, siempre todo por defender, yo digo que a los trabajadores que menos tienen y que más dificultades tenían, y sobre todo en un sector que yo digo lo que es la tercialización, que ahora tiene mucho que ver ahora en lo que es la reforma laboral, pues yo digo que todo tiene que ver, la plena precarización y flexibilización que ya es aplicada en el sector de las telecomunicaciones, no quiero ni pensar ahora con una reforma laboral. Nosotros, uno de los índices que teníamos de mortalidad en el trabajo de telecomunicaciones era muy elevado, que a raíz de un trabajo muy importante que realizamos en todos estos años, hemos bajado el índice de muertes en el trabajo, que todo trabajador de telecomunicaciones hacen todo trabajo de riesgo, son aquellos quienes instalan las líneas domiciliarias, que se suben a azoteas, a edificios, y lo que es en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, son quienes escalan postes de 12 metros, y si el trabajador o el técnico no tiene la capacitación o no tiene los elementos de seguridad correspondientes para hacer esa tarea, un accidente ahí de 12 metros mayormente es la muerte. Y eso es lo que pasaba tanto en Telefónica Argentina como en Telecom, no lo digo en forma de chivo, sino en forma de escrache, lo que siempre estas multinacionales bueno, aplicaban a través de empresas tercializadas este tipo de maniobras, digo, de precarizar a los trabajadores, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando hay
tercialización, que se arma la cadena, la multinacional contrata a una empresa madre, esa empresa madre contrata a otra contratista y esa contratista terminan prácticamente tercializando hasta que lleva la escalera, ¿no? O sea, el valor es uno y eso se empieza a bajar y bueno, y siempre pega en el laburante, en el trabajador, quien menos percibe, digamos, ese salario para llevar a su casa. Entonces, nosotros hemos logrado bajar todos esos índices de mortalidad, hemos logrado que los trabajadores del sector tengan vacaciones, tengan aguinaldo, porque tampoco tenían vacaciones, tenían aguinaldo. Las horas que trabajaban eran 10, 12 horas, era todo a destajo, recibo de sueldo, figuraban 4 horas por recibo cuando trabajaban 10, 11 o 12 horas. Por eso digo que todo se acerca a lo que es la reforma laboral que quiere ahora, o sea, ayer era fraude laboral, hoy lo quiere hacer legal. Esa es la diferencia, por eso digo que hay mucha, se viene un carnaval carioca, porque si ayer teníamos el índice de muerte que teníamos en estos sectores de trabajo, porque a veces yo digo que hay que analizar esta reforma a dónde puede impactar más fuerte. Hay sectores que puede pegar muy fuerte, sobre todo en todos los sectores de trabajo de riesgo, porque si igual los trabajos de riesgo flexibilizás y precarizás, lo más probable es que vamos a tener muchos trabajadores en todo el país que van a terminar perdiendo la vida. En tu caso particular, volviendo a lo que te sucedió a vos, ¿fue así como yo te lo voy a preguntar o no fue tan así? ¿Hubo un pase a planta permanente general, excepto en tu caso que finalmente terminaste siendo cesanteado? ¿Es así? Así es. Telefónica Argentina, yo digo que tenía muchas facturas guardadas en el escritorio acá en Puerto Madero. Cuando ve un escenario, un gobierno de derecha, yo creo que el Telefónica, tanto las multinacionales con el gobierno tienen muy buenas relaciones, porque es un gobierno que gobierna para pocos. Y yo creo que cuando Macri asume, chao, dijimos, estamos en el horno, lo que planteamos, aquellos que peleamos y combatimos siempre en la calle, claramente se vio, me acuerdo cuando asumió Macri el 20 de enero, 15 de enero, me acuerdo que fue una movilización de los movimientos sociales de Barrio de Pie, que parecía que habían sacado el ejército a la calle. Yo dije, bueno, acá están trazando y marcando la línea de lo que se nos viene, ¿no? Y yo creo que, bueno, fue un proceso muy macabro que hizo Telefónica con mi despido, pues yo mi despido no es el despido de Jorge Castro, sino es el tema de un mensaje al resto de todos los telefónicos en todo el país. O sea, si te toca el secretario general, imagínate lo que te puede pasar a vos si sos delegado, si te querés organizar en tu lugar de trabajo para pelear por las condiciones laborales. Nosotros, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Chic Sociedad Anónima, en lo cual me notifica la gerencia de la empresa que Telefónica quería sentarse a negociar. Yo planteaba de negociar qué. No, que era la salida porque la empresa se iba a ir. Y yo dije, bueno, si la empresa se tiene que se vaya. O sea, que era mal. Y se le trasladado a otra empresa, como ha pasado en muchas oportunidades. No, la empresa lo que quería era negociar unas indemnizaciones multimillonarias para sacarme del medio a mí. Obviamente que eso fue rechazado rotundamente, es más, nunca me he sentado tampoco ni a sentarme a hablar. Bueno, un día me llega la noticia que pasaban a todos los trabajadores a planta permanente. En primer lugar, celebrar y festejar, porque eso lo considero que es un triunfo de nuestra organización sindical, porque nosotros siempre peleamos que un trabajador telefónico tiene que ser de planta permanente. No hay trabajador de segunda y de tercera cuando hace 20 años que están realizando las mismas tareas que hace un trabajador de planta permanente. En primer lugar, celebrar esa parte y festejar. Y después, bueno, la parte macabra, que me llega la notificación que yo quedaba desvinculado de la firma, de la compañía. Y bueno, hemos hecho muchas movilizaciones de la CTA a Telefónica, pero en la realidad estamos en tiempos muy difíciles. Hoy torcerle el brazo, no se le puede torcer el brazo al gobierno, y las empresas multinacionales se cuelgan desde ahí. Claramente fue también lo que pasó en PepsiCo, que fue un conflicto muy emblemático. Y bueno, todavía los compañeros están con la carpa frente al Congreso y tampoco no acatan ni lo que dice la justicia. O sea, entonces la realidad que hoy lo que es el movimiento obrero y aquellos que peleamos y luchamos, estamos en un retroceso de terror, diría, ¿no? Jorge, teniendo en cuenta esta situación que viviste, que imagino que no saliste ileso y que quizás te costó recuperar o no te recuperaste todavía, ¿cómo continuó esa lucha después de puntualmente ese hecho que te sucedió a vos? ¿Cómo continuó la lucha? Si bien
seguís ligado al tema sindical, pero ¿cómo continuaste con este mecanismo de seguir insertado en esta situación, en este sector? Bueno, en primer lugar, que uno no ha renunciado a los cargos que uno tiene. Bueno, yo aparte soy el secretario gremial de la CGT Autónoma de la provincia de Buenos Aires. No he renunciado como secretario general de la organización que represento, lo cual lo que se está en esta etapa ante la justicia, lo que se está pidiendo la reinstalación inmediata, también explicando con documentación y los papeles, que fui votado a voto secreto directo por los trabajadores, la reinstalación a mi puesto de trabajo. Entonces, ante los conflictos y las luchas que uno ha llevado tan fuerte siempre adelante, es un golpe muy duro, es la realidad, pero también uno tiene que mirar para los costados lo que está pasando en el país. Me parece que estamos teniendo un retroceso, no sé, de 100 años más o menos, en lo que es en reforma, porque la realidad es que hoy el país aparentemente nos enteramos que hay que reformar todo, hasta la vereda están reformando, porque todos los días uno pasa por acá, por la 9 de julio, y ve que le cambian la baldosa, un día es una vainilla amarilla, un día es negra. Entonces están reformando todos, es un gobierno de la reforma, y lamentablemente sí, lo que más me duele, esto es lo que vos planteabas, me duele por ahí el tema de cómo se está votando, ¿no? O sea, por ahí una sociedad también engañada en todo esto, y que lamentablemente nos va a golpear a todos, porque yo creo que es un gobierno que está gobernando para un grupo muy pequeño, y duele por ahí a veces que la clase trabajadora también esté votando a quienes los están golpeando, porque están amenazando. O sea, lo más raro, yo creo que lo que sale de todo esto, bueno, las elecciones que tuvimos hace muy poquito, sinceramente eso sí nos golpeó, porque que un laburante ante una reforma laboral como que salvaje como la que se viene, votar a un gobierno que te pega de esa manera, eso sí duele. Lo otro no, porque sabemos que, yo digo, cuando uno asume una responsabilidad al frente de estar de los compañeros trabajadores, asumimos todas que hacer de riesgos, y bueno, son cosas que pasan, y uno obviamente que trabaja para un país mejor, trabaja para una sociedad mucho mejor. Y bueno, la verdad que cuando también se habla de la justicia independiente, qué sé yo, bueno, veremos también cómo falla la justicia en el caso mío, que es un caso emblemático. Yo creo que es un caso para llevarlo hasta la Corte Suprema, como fue el caso Orellana, a diferencia que este caso, yo digo, le mueve la cola, tiene 4 patas y ladra, es un perro, ¿no? Bueno, creo que iremos hasta el final, ¿no? Actualmente, ¿en qué quedó tu situación? ¿No fuiste reincorporado a la empresa? ¿Estás tramitando toda la parte judicial? En este momento creo que en brevedad se estarán comunicando los abogados conmigo, irá a haber una medida de conciliación entre partes. Lo único que yo pido es la reinstalación nuevamente a mi puesto de trabajo. Está todo en la justicia. El tema es que la realidad es que cada día que pasa vos ves la justicia argentina y sinceramente te preocupas más, ¿no? Porque decir, cada vez lo ves con mucho olor a podrido todo esto. Es lenta para algunas cosas y rápida para otras. A ver, yo no tomo posición sobre ningún sector en especial, pero sí yo creo que lamentablemente nuestro país se ha degenerado por completo. Yo creo que el que robó tiene que ir preso. Pero yo ya no creo, ya sinceramente, es un carnaval carioca mediático que hay frente y amenazas que a todo el mundo me encana. Entonces la realidad, yo creo que estamos todos hoy caminando en la calle, y sobre todo aquellos que conducimos, aquellos que tenemos responsabilidades políticas, con una preventiva, ¿viste? Porque la realidad es esa, primero te meto preso y después averiguo. Entonces sinceramente me parece que le hace muy mal a la democracia en nuestro país, cuando también se criticaba al gobierno anterior que se fue, todo este tipo de accionar, este tipo de cosas. Yo por eso no tomo posición de un lado o del otro, pero sí veo que hay un cazabrujas terrible, y que hoy se está gobernando con la justicia. Entonces, gobernar con la justicia, para aquellos que confrontamos, es complicado, porque lo primero que nos bajan a hacer es la justicia. Además, yo el año pasado fui a un juicio oral y público que me llevaron por defender a los trabajadores. Y fue un juicio que, bueno, todavía esto no habían hecho pie, se estaban ordenando, porque yo creo que si me pasaba ahora, capaz estoy también en E6. Entonces, la realidad es muy compleja la situación y el panorama que se nos viene hacia adelante. Yo creo que esto es una crisis
bueno, que la están metiendo, y es un mensaje también para todos los pueblos de Latinoamérica, no solamente para Argentina, ¿no? Porque Argentina yo creo que es el motorcito para otros pueblos también, hermanos, ¿no? Recién hablabas un poco de que te dolía quizás el tema de cómo votaba la gente, teniendo en cuenta que el ajuste se va a caer sobre los trabajadores, y sin embargo seguían votando al gobierno que le está quitando los derechos. ¿Por qué pensás vos que es así? Como representante de los trabajadores, digo, ¿qué es lo que pasa que la gente no está votando bien o quizás, bueno, depende de la vereda en la que esté parado uno, pero ¿por qué sigue votando al gobierno que le quita los derechos? Yo esto te lo voy a contestar con una visión muy personal, ¿sí? No por ahí no desde la central que también uno representa. Yo creo que en lo personal lo que veo que los medios tienen mucho que ver, ¿sí? Los grupos concentrados que hoy están todos con el gobierno, claramente el Grupo Clarín, el monopolio que el gobierno anterior se peleaban contra ellos y hoy hacen lo mismo. Y me parece que esto es como decir ese gran vuelto, ¿no? Claramente, si uno no es tan inteligente, te das cuenta que es devolución de gentileza, ¿no? Porque la verdad que desde que el gobierno que se fue hasta el día de hoy, a veces te crees una película y no la puedes mirar, porque está todo el día hablando de Cristina o de todos los funcionarios. Bueno, cada vez quedan menos porque están todos en Ezeiza, pero la realidad que ya es terrible, es asqueroso la manera de cómo comunican. Entonces yo creo que cuando ya los medios, todo canal que pones, todos hablan de lo mismo, y la gente, yo creo que en nuestro país es como un chip, se lo van metiendo. Lo que sí me llama la atención a todo esto, que en estas últimas elecciones, Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires saca un 38%, con todos los medios, prácticamente Macri también repartiendo volantes en la provincia de Buenos Aires, porque fue así, y le gana por muy poco. Entonces, me hubiera gustado ver otra película, ¿no? Y sin que los medios tengan tanto que ver en las campañas, porque la realidad que hoy en la calle no se ven ni afiches pegados en la calle. A mí me llamó mucho la atención este tipo de campañas o este tipo de elecciones que nosotros los argentinos no estábamos acostumbrados. Siempre estamos acostumbrados a ver toda la ciudad empapelada, afiches, pasacalles. Yo creo que salía a la vereda y te tropezaba con la cantidad de papeles que había. Y esta elección fue muy atípica en ese sentido, y yo creo que la gente quiere vivir mejor, ¿sí? O sea, yo creo que la gente es víctima de todo esto que está pasando. No comparto la polarización, o es Cristina o es Macri, no comparto tampoco, pues yo creo que hay otras alternativas también. Entonces me parece que ese es el gran problema que hoy tiene la sociedad, o sea, que son los grandes grupos, y que se están manipulando a la sociedad. Yo creo que como siempre ha pasado en nuestro país, esto en algún momento va a tener un cortocircuito fuerte. Yo creo que el ajuste hay que pararlo de una manera u otra. Yo sinceramente no sé hasta qué nivel de la sociedad va a tener, porque ya digo, cuando un padre de familia no puede llevar o no llega a fin de mes para comprar la zapatilla al pibe o darle de morfar o para el boleto para ir a laburar, me parece que hay una reacción de adentro. Y yo creo que me parece que vamos en ese camino. Hoy con el tema de las jubilaciones también, se le estamos metiendo la mano a los viejos, que siempre digo que toda la vida fueron los que peor la pasaron, y el recorte que le están haciendo ahora es terrible. Entonces me parece que vamos en camino, no quiero decir la palabra porque a veces dicen como que vos tirás una bomba atómica, ¿no? Pero yo creo que puede llegar a haber un estallido social con estas políticas que siga avanzando el gobierno. Y más que la ley laboral, ya está, la reforma laboral ya está, la van a aplicar. Yo creo que eso es uno de los puntos que a mí más me preocupan, y sobre todo cuando uno defiende a los terciarizados, es la cadena de responsabilidad. Como dirigente gremial que sos, estás en la CTA también y en Uetel, ¿considerás vos que hay como, no sé, llamarlo pasividad de alguna forma de parte de muchos de los gremios, quizás un poco con esto que hablabas recién de la justicia y una especie de extorsión que hay por parte del gobierno, que no se atreven a rechazar tan fuertemente este paquete de reformas? Hermosa pregunta me hiciste. La realidad es que en ese sentido yo creo de que en nuestro país hay varias formas de defender a los trabajadores, ¿sí? Históricamente muchos plantean y hablan de los gordos de la CGT. Yo creo que hoy los que están
aplaudiendo, no digo si aplaudiendo, apretadísimos son los gordos de la CGT, que siempre tuvieron una forma de conducir, después dirán si está bueno o no, no soy por ahí el juez, pero tuvieron una forma de representar a los trabajadores muy atípica. Después creo que estamos aquellos que por ahí confrontamos con las empresas, con las multinacionales, con el propio Estado, que somos quienes estamos en la calle, que entendemos otro tipo de metodología de defender a los trabajadores. Aparte entendemos que todas las luchas y todas las conquistas logradas siempre fueron en la calle. Fijémonos de Perón, y todas las luchas siempre, Plaza de Mayo llena. Bueno, el 2001 que fue una desgracia, ¿no? Pero bueno, fue un gobierno que se terminó, que fue el gobierno de la Rúa. Entonces, vos ves hoy la CGT, yo no sé si muchos dirigentes, el día que este gobierno no esté más, van a poder seguir hablándole a la cara a los trabajadores. Sinceramente, no sé, igual tienen cara de piedra, pero también yo quisiera hoy también a esos dirigentes, porque algunos yo digo que son hasta alcahuetes, a ver si hoy van a la base, ¿sí? Si llaman o convocan a un plebiscito en su propio gremio y si están de acuerdo con esta reforma laboral. Entonces me parece yo arrancaría por ahí, porque es muy fácil, yo digo, entre gallo de medianoche nos encerramos en un lugar seguro con mucha custodia y decimos si a esto, si a lo otro. Y también en los carpetazos que viene pegando el gobierno, yo creo que están todos apretadísimos, porque la realidad es que, bueno, hay muchos dirigentes sindicales que tienen un nivel de vida que llama fuertemente la atención, yate, o sea, una vida que, bueno, yo creo que está muy apretado y sobre todo hoy una justicia, no una justicia, en un gobierno que los corra todo por el lado de la corrupción, cuando yo quisiera que se autoinvestiguen ellos para adentro, el gobierno o el propio presidente, ¿no? El padre que le quiso perdonar una deuda multimillonaria, que creo que en algún momento esa historia se le va a dar vuelta a él. Bueno, y así podemos hablar de millones de cosas, pero yo creo que nosotros, desde la CTA autónoma, hemos estado siempre a la altura de las circunstancias. Obviamente somos una central, sobre todo estatal, y sabemos que el país, el grueso, para llamar un paro nacional, es el sector privado, ¿no? Claro. Te paga el transporte, te paga los barcos, para la leche, para ciertas cosas, los camiones. Bueno, ahí puntualmente sobre esto te quería preguntar. Recién hablaste del ajuste que hay que pararlo de alguna forma. Dijiste que la lucha se da en la calle. ¿Por qué crees que esa lucha no se está dando en la calle? ¿Por qué no se están dando realmente los paros, las movilizaciones, esta dura respuesta, una réplica hacia el gobierno que tanto los está maltratando a los trabajadores? No puntualmente sobre la CTA, sino sobre los gremios más fuertes, ¿no? En general. Mirá, yo en ese sentido lo que estoy convencido, no es que lo creo, sino estoy convencido, que toda la clase trabajadora está toda fragmentada. Hay una fragmentación terrible, como la política. Porque si hoy miramos al PJ, están partidos en 16 pedazos, hablan en 3, están partidos en 16 pedazos. Si hoy miramos la CTA y miramos la CGT, también hay tres varias centrales. Entonces, primero la fragmentación. Yo siempre digo que hay escenarios, ¿no? Y el gobierno, yo creo que este gobierno llega ante un escenario, ante un gobierno de derecha espectacular. Estaban todos destruidos. Los trabajadores, fragmentados en 1000 pedazos, hicieron un muy buen laburo de laboratorio respecto a lo partidario, que partieron a todo el PJ. Y yo creo que por eso creo que hay una situación del país muy especial que se está dando, que es histórico, esto que está dando en nuestro país. Si es histórico, tenemos un vicepresidente que está en cana, o sea, miremos si estamos teniendo historia nueva en nuestro país. Entonces, yo creo que la fragmentación que hay es muy complejo, nadie se anima. Muchos sectores que quieren, cuando miran para atrás, nadie acompaña. Entonces, me parece que, por eso nosotros, justo estaba entrando el tema de la CTA, estamos haciendo un llamado ahora, obviamente a movilizarnos, a toda la clase trabajadora, no importa que esté en la CGT o con quiénes y cómo, pues yo creo que acá hay que dejar un poco el egoísmo de lado. Claro. Y me parece que hay que juntarse y tenemos que tener, yo digo, nosotros como central estamos trabajando ahora en un programa en común, en lo cual ir a pelear por ese programa, porque si cada uno, todos quieren ser cabeza de, me parece que los compañeros, las compañeras,
van a seguir sufriendo y padeciendo todo este tipo de situación. Y yo creo que después de que se aplique la reforma laboral, yo creo que se vienen tiempos muy difíciles. No va a ser tan fácil como uno lo escucha a muchos funcionarios, a Peña, los escucha hablar por televisión, la verdad que habla muy lindo, pero si fuera todo así, con la calculadora, hubiera sido todo mucho más fácil la historia de nuestro país, ¿no? Pero bueno, yo creo que se vienen tiempos muy complejos y muy complicados, y me parece que esto es como barajar y dar de vuelta, ¿no? Yo creo que está todo en nuestro país por hacer, tanto la clase trabajadora como aquellos también partidariamente. Yo creo que hay un espectro, todo un escenario nuevo, y bueno, yo creo que son tiempos también que aparezcan caras nuevas, protagonismos nuevos, ¿no? Porque la realidad es que venimos también de un sindicalismo muy desgastado. Hoy vos hablas con mucha gente de la sociedad y vos nombrás a un sindicalista y te cara puteada, porque la realidad es esa, te putea, ¿no? Son todos corruptos. O hablas de un político y lo mismo. Entonces, eso también se encarga el poder, el Estado, de meterle a la gente que el sindicalista es malo. Y yo siempre dije que las herramientas, o sea, el sindicato es una herramienta buenísima en defensa del laburante. El problema siempre es quién agarra esa herramienta y quién la conduce. En el caso de otro, yo te lo he planteado millones de veces, muchas notas, porque yo digo que la herramienta sindical es hermosa para los compañeros y para las compañeras. El problema está a veces quiénes conducen esa herramienta y quiénes degeneran toda lo que es en sí la herramienta. Entonces, no hay nada mejor para un trabajador que tener un sindicato, que estar afiliado, que tener alguien que lo defienda. En este caso, bueno, vamos a ver si se da así con el tema de la reforma laboral, si los sindicatos finalmente van a defender a los trabajadores como es su tarea. También va a estar la responsabilidad de parte de los legisladores, que no es poca, que son quienes finalmente van a aprobar la reforma en el Congreso. Van a estar la parte sindical por un lado y la parte política por el otro, con distintas responsabilidades obviamente. Te agradezco mucho, Jorge, por haber venido. La verdad que fue bastante clarificador todo lo que estuviste planteando. También te agradezco, Claudio, por estar acá conmigo. Por favor. Así que bueno, nosotros nos vamos a despedir. Seguramente en otra emisión de Señor Nova va a estar Mario Casalongue acá parado, esperemos. Y bueno, vamos a ver si después la próxima emisión finalmente tenemos la reforma laboral que tanto nos tiene preocupados y finalmente la precarización de los trabajadores. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo programa de Señor Nova. Casalongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59.